Muchas gracias a todos los que siempre se conectan y se suscriben a esta comunidad que ha ido creciendo paulatinamente, siempre con información que a muchos les interesa y sobre todo el tema migratorio le genera siempre pues mucho interés en la gente, por supuesto porque la migración continúa siendo un fenómeno en todo el mundo y especialmente en la frontera sur de Estados Unidos hemos visto esta creciente llegada de personas de varias nacionalidades, entre ellos venezolanos. Y me acompaña mi querido amigo, el doctor, abogado de migración, Antonio Ramos, porque quería conversar contigo, Antonio. Esta semana ha sido información de que están solicitando que se extienda el estatus de protección temporal que ha sido aprobado por la administración Biden para los venezolanos, porque vence el próximo 9 de septiembre. Yo quiero que tú me expliques qué significa este estatus de protección temporal, qué significa que venza el 9 de septiembre para comenzar, y luego que vamos a ir a un punto también importante, cómo ha ido el tema de las aprobaciones, porque más de 300.000 personas han aplicado, pero hay muchos que dicen que el proceso sigue siendo lento, que no avanza. Entonces, primero, ¿qué significa que este estatus de protección temporal venza el 9 de septiembre? Ok, vamos un poquito por lo básico, por si acaso, Orián. Saludos a todos. El TPS de los venezolanos es para los venezolanos que estaban dentro de los Estados Unidos antes del 8 de marzo del 2021, o sea, para el 9 de marzo del 2021. Y el TPS, si los venezolanos no tienen ningún crimen y aplican antes del 9 de septiembre, tienen el primer periodo de TPS. ¿Ok? Está por vencerse el 9 de septiembre el periodo de los venezolanos. Pero es muy importante que quiero aclarar antes de que empecemos, que cualquier persona que tenga el requisito de haber llegado siendo venezolano antes del 9 de marzo del 2021 y vino desde Venezuela, es importantísimo que aplique lo antes posible a este periodo de TPS. Es decir, ahora, que llega después de esta fecha no tiene posibilidad de aplicar, ¿correcto? Sí, la fecha para inscribirse era hasta hace unos meses y se extendió hasta septiembre para la inscripción de la gente que va a entrar en el grupo de los TPS mientras que esté vigente. Como tú hablaste, hemos escuchado que hablan de una emergencia migratoria porque no han renovado el TPS. Realmente nosotros conocemos que hay una emergencia en Venezuela y la gente emigrando. Hay una emergencia en Cuba y la gente emigrando. Aquí sí hay una situación en la que a las personas le aplicaron un TPS y hay mucha ansiedad porque no ha salido el nuevo TPS. Pero por nuestra experiencia, y no es algo que nosotros podemos determinar, es muy probable que la renovación esté por salir. Vamos a estar dando una fecha aproximada. Quizás salga para antes del 15 de julio, porque a esta fecha 22 senadores le pidieron al gobierno que haga la renovación del TPS. Okay. Y si estamos hablando de los estatus como TPS de Nicaragua, que ha sido antes, si publican la renovación para el 15 de julio, a todo el mundo le da tiempo de meter su renovación. ¿Qué significaría que lo renueven? Quiere decir que estas personas que llegaron antes del 9 de marzo pueden seguir aplicando. ¿Significa una renovación para quienes ya lo tienen? Para que la gente entienda perfectamente qué significaría esta renovación o extensión. Ahorita, en este momento, el TPS, todos los TPS que están aprobados o que están por aprobarse van a ser hasta el 9 de septiembre del 2021. Okay. Lo que se está esperando es renovación para un nuevo periodo de TPS desde el 9 de septiembre del 2021, probablemente hasta el 5 de marzo del 2024. Okay. Y continuamente puede seguir renovándose como ha sido con Nicaragua por más de 20 años. Ok, perfecto. Extendería hasta el 2024 este estatus de protección temporal, ¿no? Sí. Para los venezolanos. Ahora, respecto al tema de las aprobaciones, mucha gente dice, Orián, esto está lento, introduje, puse las huellas y no ha pasado nada. ¿Qué está pasando? En el caso de tu oficina, ¿cómo lo puedes percibir? ¿Está avanzando? ¿Tú lo ves estancado? Orián, nosotros, bueno, tenemos un número de casos determinado, quizás no son cientos de miles, ni tampoco son 2 o 3. Es bastante gente y hemos sentido que de una manera
según las estadísticas y lo publicado cuando hicieron el TPS, eran 323.000 venezolanos que estaban aquí que tenían la posibilidad de aplicar. De esos venezolanos, al 5 de marzo, creo que fue la última estadística, han aprobado alrededor de un poco menos de 77.000 ya, ¿ok? Hay otros que están esperando por adjudicación. Yo quisiera recordar que con el TPS de Nicaragua, las personas muchas veces no había salido la renovación, no había salido la primera aprobación y ya tenían que estar llenando la planilla de todo lo que, perdón, en el TPS de Nicaragua, cuando hay personas que no les haya salido la aprobación y salga la renovación, deben aplicar la renovación. Por el ejemplo, si un venezolano está ahorita pendiente de TPS, vino de Venezuela, trajo su pasaporte venezolano, estaba aquí a la fecha, metió su cosa en tiempo, le hicieron las huellas, le cobraron los cheques y está esperando la adjudicación de ese prima facie TPS y sale la renovación como quisiéramos todos los venezolanos, y es posible que deba estar renovando aunque no le haya llegado la aprobación. ¿Ok? Oye, me está hablando de 77.000 aprobaciones. ¿No es una cifra muy poca? Bueno, Orián, realmente cuando se extendió la primera inscripción del TPS fue porque no se había inscrito casi nadie. De los 300.000 no se había inscrito ni 70.000 en la primera temporada, porque la gente quizás una cosa nueva, no lo entendían todo eso. Pero a esta altura, lo repito una vez más, es muy importante que cualquier persona en soporte de la comunidad venezolano-americana deben de aplicar al TPS todos los que tengan a la prima facie, que hayan llegado antes del 8 de marzo del 2021 y estén acá. Ahora, actualizándonos un poco, los diplomáticos venezolanos que están acá en los Estados Unidos han estado pidiendo también que se extienda la fecha de entrada del 9 de marzo del 2021 a diciembre del 2021 para que más personas venezolanas tengan la oportunidad de aplicar al TPS. De esa posibilidad, nosotros lo vemos como una cosa muy nueva, muy política todavía, porque nosotros estamos muy claros que ahorita lo que queremos es que aprueben la renovación del TPS lo antes posible. Por supuesto, cualquier persona como los venezolanos y 22 senadores, incluyendo el senador Menéndez, están tratando de que se haga inclusive una nueva fecha para los venezolanos. Ok, fíjate, otro detalle, ya me hablas de que la gente tiene que aplicar, pero hay una cantidad de personas que han llegado después del 8 de marzo, especialmente por la frontera sur de Estados Unidos. Esta gente no puede aplicar, es cierto, a un estatus de protección temporal, ¿correcto? A la publicación de lo que hay hoy, no. Y eso es lo que están buscando los diplomáticos venezolanos y algunos senadores para tratar de extender la fecha de entrada. Ahora, déjenme aclarar una cosa. De esos 300.000 venezolanos, antiguamente, las personas que aplicaban para el TPS, si venían de otro país que no era el país designado del TPS y venían con papeles de ese otro país, les negaban el TPS. Con este TPS nuevo del presidente Biden, no sabemos si va a ser la misma guía, pero si la jurisprudencia se ha mantenido, es probable que muchos TPS de venezolanos que vinieron de otros países y aplicaron y existe la sospecha de que tengan una residencia o una ciudadanía en otro país, el Departamento de Seguridad Nacional tiene la obligación de comunicarse con ese país, verificar qué estatus tiene esa persona en ese país para ver si realmente la persona es aplicable o no a un TPS. Y eso puede generar que las adjudicaciones se tarden un poco más. Y eso sumado a la emergencia, a la crisis de migración, a la falta de personal y todo eso, es posible que ha hecho que tanto se ha tardado. Generando caos. Sí. Ok. En el caso de que una persona haya llegado antes de esa fecha del 9 de marzo, pero que esta persona haya tenido residencia en otro país y quiera aplicar, por ejemplo, hay una persona que estaba aquí de visita, venía de Chile, es venezolano, pero venía de Chile. Llegó a Estados Unidos de vacaciones y se dio cuenta que aprobaron un estatus de protección temporal. Y dijo, bueno, como está aprobado para los venezolanos, me quedo. ¿Qué pasa con esa persona?
Ok, en la planilla del TPS, que es la I-821, esa persona la llena bajo juramento y perjurio. Ok, hay que aclarar, perjurio es una acción que puede ser civil o criminal que hay que llevar a un juicio. Pero en el caso de inmigración, cuando las personas hacen perjurio, no los van a llevar a un juicio de perjurio, pero si se demuestra el perjurio, pierden los beneficios de inmigración en el futuro. Es más sencillo. Entonces, si una persona llenó una aplicación de TPS y explicó que estaba en Chile y que era una situación temporal, inmigración lo va a revisar y verá si le hace la adjudicación o no. Si una persona estaba en Chile y trató de esconderlo inmigración y viniendo desde Chile le dijo inmigración que venía de Venezuela o algo así y se descubre, puede ser un problema para esa persona. Significaría que le rechazan ese estatus de protección temporal y debería regresar a su país, por ejemplo, Claro, pues yo Chile. lo explico de una manera como abogado para todos los casos de inmigración. Que tú preguntes si te toca el caso, la aprobación o no, y digas la verdad, eso está bien. Pero que tú engañes para buscar una aprobación está mal porque en inmigración eso es Claro. muy... Ok. Recientemente también el Departamento de Seguridad Nacional anunció algunos cambios respecto al TPS y tiene que ver, eh, el titular se vendía en medios como que hay un camino hacia la residencia para quienes tengan estatus de protección temporal, pero ese titular tiene unas letras chiquitas. Esas letras chiquitas quiere decir que tienen algunas condiciones para esas personas que tengan ese TPS. ¿Qué significa estos cambios en la práctica para esta persona que tenga un TPS? Ok, este cambio o esa noticia, mejor dicho, porque no hay ningún cambio. Esa era una cosa que estaba, después una adjudicación de una acción preliminar y después se volvió otra vez a lo que era antes, como ha pasado muchas veces. Entonces, esa noticia se refiere a que las personas específicamente que entraron por la frontera sin inspección. Ese caso no tiene que ver con las personas que entraron con visa, porque ya las personas que entraron con visa siempre han tenido este derecho que voy a mencionar. Entonces, cuando las personas entraron por frontera, si la persona entró por frontera, tendría que pedir un perdón, salir del país y volver a entrar, tener una residencia. Pero si la persona entró por frontera, tiene un familiar o una petición familiar pendiente, una I-130 o lo que sea, y le adjudican, si la persona del TPS pide un parol de viaje, sale de los Estados Unidos, porque tiene que salir y volver a entrar, al volver a entrar a los Estados Unidos, si es admitido con el parol, puede aplicar a la residencia sin tener que pedir el perdón por haber entrado a los Estados Unidos sin inspección. Eso es lo que se refiere. Pero quiere decir que ese parol es un sorteo, porque puede ser que me dejen entrar como que no me dejen entrar. En teoría, exactamente sí, pero si las personas, normalmente por lo general, si el Departamento de Seguridad Nacional le da a una persona un parol de viajero y esa persona no comete ningún crimen, no tiene ningún problema, dijo la verdad, va a su viaje y vuelve como lo mencionó en el parol, no va a haber ningún problema. Muchas veces ha pasado que si hay un cambio o si la persona tenía una cosa pendiente, algo, al momento de regresar en el aeropuerto podría ser la situación. ¿Qué es lo que tú recomendarías como abogado? No, nosotros como abogado de inmigración, apartando esa excepción que acabo de mencionar de los TPS que entraron por frontera y esto, es no viajar fuera de los Estados Unidos. Sin duda. Hasta que la gente tenga Simplemente no hay que viajar fuera de los Estados Unidos. Hay muchos sitios donde bajar y disfrutar. Claro. Fíjate, Antonio, el tema de la llegada de tantos migrantes por la frontera sur del país ha hecho además un colapso en el tema migratorio, ¿no? En la frontera, recientemente el gobernador de Texas anunció o le pidió a la Guardia Nacional y a otros cuerpos de seguridad que detuvieran a todos los migrantes que cruzaban de manera irregular y los llevaran hasta un punto migratorio, ¿no? Una entrada, vamos a decirlo así, de Estados Unidos. Hay muchas críticas por esto, porque hay quienes dicen que esa no es la labor del gobernador. ¿Cómo lo ves tú? Y si tú ves, además de esta decisión, esta crisis en la frontera sur todavía muy presente con la llegada de tantos migrantes. Ok. En cuanto a la orden del gobernador Abbott,
es algo sin precedentes y por eso la gente ha estado como muy impresionada. Ahora, puede ser que sea más una noticia de lo que pueda persuadir a las personas, de a lo que pueda tener un efecto directo. ¿Por qué? Porque si las personas entraron por frontera y no fueron descubiertas y después los descubre el gobernador y los devuelve inmigración a que los procese. Y hoy por hoy entonces pasan a la supuesta entrevista de medio creíble, al asilo y a todo eso. Y es posible que inmigración los volviera a soltar. Y entonces tienes esa situación. O por otro lado, muchas personas que entraron han estado esperando por el MPP que todavía no ha terminado, muchas cosas que han estado pendientes al gobernador Abbott, tener una persona en custodia y entregársela a la ICE. La ICE tiene que tomar una determinación y movilizar el caso adjudicándolo. Entonces, siento que realmente, ahora que lo estamos hablando, quizás el gobernador lo que haría es una presión sobre el Departamento de Seguridad Nacional con las personas que va a estar entregándoles, para que ellos lo procesen, les hagan las huellas biométricas o pase lo que tenga que pasar. Mucha gente que tiene tantos años aquí en Estados Unidos sin un estatus definido me comenta que se sienten un poco frustrados, es lo que es el sentimiento, cuando ven que estas personas entran por la frontera, ya les dan parol y los llaman rápido a una corte y pueden tener una aprobación o no de un asilo mucho más rápido que hay gente aquí que tiene desde el 2014 un estatus migratorio, ¿no? ¿Qué le dirías a esa gente que siente esa gente que no cruzó por frontera, que se vino por un aeropuerto, que sacó su visa y que todavía no tiene una respuesta? Orián, las personas que no cruzaron por frontera tienen una cantidad de beneficios que no tienen las personas que cruzaron por frontera. ¿Cuáles? Por ejemplo, si se casan, pueden obtener inclusive, una persona que llegó en avión, vino, hizo el asilo, perdió el asilo, y está aquí todavía no se ha ido, y se casa, puede pedir que reabran el caso y la adjudiquen por la petición de esposo o esposa. ¿Entiendes? ¿Y por qué el que llega por la frontera no? Porque hay un perdón que se puede pedir dentro de los Estados Unidos para el tiempo sin estatus. Pero cuando la persona cruza la frontera, no hay ningún perdón que se pueda pedir dentro de los Estados Unidos sin que la persona tenga que salir y volver a entrar. Entonces, normalmente ese perdón, la persona pide el perdón aquí adentro para a veces adelantar, le hacen la entrevista en Olancho, Honduras, va a la cita en la embajada, le vuelven a sellar el pasaporte y vuelve a venir. Pero no es tan sencillo. No es tan sencillo. En el caso de esas personas que soliciten asilo y que se los aprueben simplemente porque lo pidieron y pueden ganar ese caso, ellos no tienen que pedir ningún perdón. Ellos sencillamente ya están en el país. Exactamente. Y si tenemos que actualizar, no vamos a decir que es un chisme como le gusta a la gente, porque si uno dice chisme, la gente lo quiere oír más. Pero si tenemos que decir una noticia, no me hagas reír, Orián. Bueno, si tenemos que hacer una noticia, tenemos que decir una noticia. Es verdad, porque es verdad lo que tú dices. Es esto. Ahorita, el ajuste cubano existe casi hace 60 años y le da ciertos beneficios a las personas de Cuba. Quizás no le da tantos beneficios como a los puertorriqueños, pero evidentemente después de los puertorriqueños la mayor cantidad de beneficios es con el ajuste cubano. ¿Ok? Las personas cuando vienen de Cuba, antes pie seco, pie mojado, si le dieron el parol, la I-20, lo que sea, porque pueden pedir por parol el ajuste cubano, pueden pedir el asilo. Eso es una cosa. Pero cuando las personas vienen con el ajuste cubano y piden beneficios del gobierno, eso lo estipula la ley y no son carga pública. ¿Ok? Cuando las personas piden un ajuste de residencia por el ajuste cubano, es diferente. Okay. Ahora, cuando las personas piden un ajuste por un matrimonio, vino por avión, pidió TPS, pidió asilo, estaba esperando, y pide un ajuste por matrimonio, esa persona no pudo haber sido en carga pública. ¿Ok? Ahora, muchos venezolanos que están llegando hoy y ayer, y bueno, en estos días me refiero, están llegando y están yendo directamente, y todos los países, porque no va a decir solo Venezuela, los inmigrantes ahora hay una cosa nueva, que llegan
directamente al Seguro Social a pedir un número de Seguro Social para beneficios, no para trabajar. ¿Ok? Si la persona obtiene el asilo, no importa si fue carga pública, pero si la persona está pidiendo beneficios, se limita a otro tipo de residencias en el futuro. Lo que quería decir es eso, expliqué la ley porque hoy existen muchos problemas en la oficina del Seguro Social, en la oficina de Food Stamps, en Miami y en Orlando. Y en Orlando parece que la cosa, el chisme es que la tienen tomada unos bachaqueros y quieren hacer listas y cosas y ya se está haciendo una situación grave en la oficina del Seguro Social de Orlando. Qué vergüenza. Antonio, ayer conversaba con unos venezolanos, por cierto, y me decían que ellos tenían mucha esperanza de que se impulsara una ley de ajuste venezolano. ¿Tú ves eso viable en un futuro? Mira, decir la verdad es viable, pero Orián, recordemos, el ajuste cubano vino por la crisis de misiles atómicos apuntando desde Cuba a los Estados Unidos. Ok, una situación muy grave. Extrema. Sí. Ok. Sí, porque existe una situación gravísima también, pero se ha manejado diplomáticamente de otra manera. El caso de los asilos, ¿siguen estando tan complicados en el sur de la Florida? O sea, sigue siendo difícil de ganar y siguen estando tan estancados respecto a la evolución en el procesamiento de los casos. ¿Cómo es la pregunta? Repíteme un poco. Que si tú, en el caso de los asilos siempre se habla que hay un retraso abismal en todas las oficinas de asilo, en las cortes, ahora con la llegada de más personas. Te pregunto, ¿sigue siendo complejo ganar un asilo para los venezolanos? Y si el proceso sigue estancado respecto a su procesamiento o su evolución en las cortes. O sea, ahí de los venezolanos es caso por caso, porque hay gente que sí ha hecho proselitismo político, hay gente que no, y es básico para un asilo político saber algo de política, haberse metido en política. Ok, cuando estamos hablando de lo que está pasando en la actualidad, yo lo que hago es tratar de buscar información y leer sobre memorándum de adjudicaciones que están usando el USCIS ahora. Ok, entonces, los asilos porque existe una nueva regulación de la entrevista de miedo creíble a la entrada, pero con la crisis eso empezaba desde el 1 de junio y nosotros no lo hemos visto pasar todavía a ese sistema. Y cuando hablamos del viejo sistema, de la entrevista de asilo en el USCIS, cuando la persona aplica, es que los primeros 21 días el oficial va a tratar de adjudicar, o sea, del procesamiento, cuando lo empiezan a procesar, en los primeros 21 días van a tratar de poner cita de huellas y van a tratar de poner en los primeros 3 meses la entrevista. Hay muchos casos que están tratando de resolverlos rápido realmente, aunque hay mucha gente, Orián, ok. Pero eso estamos hablando de los casos que están aplicando en la oficina de asilo. Ahora, las personas que están entrando por frontera, se les hace un papel y en el futuro van a estar en una corte. Y muchas veces cuando las personas le hacen el registro biométrico, tienen que decir en qué estado van a estar para ver qué corte se lo van a poner. Entonces, una persona que entra por Texas y va a San Antonio, va a una corte de Texas. Normalmente es un poco rápido. Pero si una persona entra por San Antonio, va a una corte en Miami, en Chicago, en Nueva York, quizás puede tardar un poco más. ¿Ok? Entonces, cuando ya el caso pasa a la corte, porque ahorita hay una crisis que la fiscalía no está pasando el caso a la corte tan rápido, pero en el momento que la fiscalía pase el caso a la corte, no hay una fecha determinada de audiencia porque ya es a la potestad del juez. Y el juez, de acuerdo a su calendario y de acuerdo a cuántas audiencias tiene pendiente, va a poner la próxima audiencia para la persona que viene entrando. Sería la recomendación entonces que harías tanto a quienes no han aplicado el TPS, quienes aplicaron, quienes esperan por el asilo. Ok, las personas que no han aplicado el TPS, que hayan llegado antes del 9 de marzo y sean venezolanas, no tengan crímenes, aplicar al TPS urgente. Las personas que están esperando la aprobación del TPS y no ha salido la aprobación del TPS, en lo que publique la renovación, renueven el TPS aunque no haya llegado la aplicación. Ok, muy importante. Y seguir apoyando de que publiquen una nueva fecha de entrada para que las personas
que llegaron después del 9 de marzo puedan tener TPS. Porque hoy es evidente que sigue una emergencia en Venezuela, existe una crisis en Venezuela con los venezolanos que están allá y un gobierno que está en una crisis económica. Quienes quieran contactarte, por supuesto, porque la asesoría de un experto es fundamental en todos estos procesos. Claro, Ian, pero esto es fácil, esto es asilos.org. Asilos.org y por ahí te pueden contactar. Claro, que estar en el territorio estadounidense porque no se hacen consultas a distancia, ¿correcto? Mira, muy importante. El Departamento de Inmigración hoy tiene algunas aplicaciones que se pueden hacer en línea. El Departamento de Inmigración hoy, cuando las personas hacen las huellas biométricas, la gente firma con el dedo en una tabla. El Departamento de Inmigración hoy está muy sofisticado con la parte digital, tratando de adelantar todo. Nuestra oficina, para poder ayudar a las personas a resolverles el problema, todos los expedientes son digitales, las personas pueden hacer sus aplicaciones y revisarlas en internet, pueden tener el expediente guardado digitalmente y pusimos un sistema que las personas pueden firmar con el dedo. Tratamos de hacerlo lo más fácil posible para las personas. La gente tiene que estar aquí para verte, o sea, no lo pueden hacer desde Venezuela, por ejemplo. No, nosotros nada más representamos personas que ya estén dentro de los Estados Unidos. Y lo quería aclarar por eso, muy importante. Sí. Perfecto. Tú, asilos.org. Asilos.org. Ahí lo tienen, perfecto. Muchísimas gracias, Antonio. Será hasta una próxima oportunidad porque siempre hay información sobre este tema. Gracias a todos, dejen sus comentarios si tienen preguntas, suscríbanse y seguimos siempre en contacto. Gracias. Gracias, Orián. Gracias.